positividad media nacional es del 11,5%. La comunidad autónoma con mayor positividad actualmente es la Comunidad de Madrid, con casi 21%. Si retiramos la Comunidad de Madrid de estos cálculos, la positividad nacional baja casi 3 puntos. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado. Hay otras comunidades con positividades relativamente altas, pero muy por debajo de esta que acabo de comentar. Castilla-La Mancha tiene un 15%, 15,8%, Castilla y León 13,8%, y luego ya tenemos varias comunidades en torno a la media nacional con 11% en La Rioja, 11,4% en Navarra, 11,7% en Aragón, 11,6% en Andalucía. Es decir, la situación en España es muy variable dependiendo de las comunidades autónomas y, por lo tanto, las actuaciones tienen que ser también variables. Y uno de los criterios que tenemos que valorar no es únicamente la incidencia y el número de casos, sino el impacto que estos casos tienen en el sistema sanitario. Como bien saben ustedes, los casos ahora mismo son, en un porcentaje mucho más alto, más leves de lo que eran durante el pico de la pandemia en marzo y en abril. Pero sí que es cierto que el volumen de casos que estamos detectando también implica que progresivamente nuestro sistema asistencial se va saturando. El que ahora mismo está sufriendo más, debido a que los casos son mucho más leves, es el sistema de atención primaria, pero nuestros hospitales también están empezando a sufrir una presión importante. A nivel nacional, la presión es con una ocupación de hospitalización del 9,6% en camas convencionales y un 18%, 17,9% en unidades de cuidados intensivos, pero de nuevo hay una gran variabilidad entre comunidades autónomas que va desde alrededor del 4,21% en la comunidad que menos tiene, hasta el 41% en ocupación en camas de UCI, de unidades de cuidados intensivos, y desde el 25% en la comunidad que más tiene, hasta un 2,2% en la comunidad que menos tiene en camas de hospitalización convencional. Es decir, es cierto que la hospitalización no tiene nada que ver con los periodos previos, pero progresivamente la presión va aumentando y tenemos que tener cuidado porque ya en la primera onda epidémica hubo que dejar de hacer actividad rutinaria, actividad programada asistencial, y ahora mismo hay algunas comunidades autónomas que están ya en situación de reducir su actividad programada asistencial porque tienen un impacto importante en sus centros hospitalarios. La letalidad sigue siendo muy baja, lo esperable si detectáramos un porcentaje muy importante del total de casos de personas infectadas en España. Estamos en letalidades de alrededor del 1%, lo cual obviamente nos pone en la situación que estamos comentando, en la que somos capaces de detectar un gran número de los casos reales que hay ahora mismo en nuestro país. Sabemos, por otro lado, que el impacto de la vuelta al colegio y la vuelta al trabajo, el fin de las vacaciones, hasta la fecha se está observando, pero no está teniendo un impacto excesivo. Es cierto que todavía tenemos días para poder observarlo, pero, por ejemplo, el número de casos en niños en edad escolar todavía no está subiendo mucho cuando se notifica por ámbito de infección. El ámbito de infección que se notifica como escolar sigue siendo un porcentaje muy pequeño del total de casos de niños entre 3 años que inician la escolarización y los 17 años que son los que terminan el bachillerato. Siguen siendo cifras muy pequeñas a nivel nacional. Sí que es cierto que esto puede tener que ver con que una de las comunidades con mayor número de personas en edad escolar, la Comunidad de Madrid, era una de las comunidades con mayor incidencia al inicio del curso escolar y, por lo tanto, el impacto de la escolarización esperábamos que fuera a ser menor. Al margen de eso, tenemos la incidencia por provincia. Tenemos un total de 24 provincias en las que se observa una estabilización y, sobre todo, un descenso ya claro en la incidencia en las últimas semanas, si valoramos la incidencia en 14 días. Es cierto que hay que tomárselo con mucho cuidado, en cualquier momento puede estabilizarse o incluso subir de nuevo, pero seguimos teniendo el resto de las provincias, hasta 28, incluyendo las 2 ciudades autónomas, en las que sí que hay todavía incrementos o los descensos tímidos que se pueden observar en la última semana no son valorables y, por lo tanto, tenemos que seguir manteniendo el pensamiento en que están en fase de ascenso. El esfuerzo que se está haciendo para el control de la epidemia es importante. Siguen ascendiendo el número de sospechosos que se detectan
En nuestro país ya estamos hablando de 185.000 casos sospechosos semanales. A estos hay que añadir todos los contactos con los que se trabaja. Sabemos que tenemos una notificación de asintomáticos que sigue siendo las cifras que hemos estado barajando las últimas semanas, alrededor del 40%, entendiendo que aquí están incluidos los asintomáticos reales y algunos presintomáticos que pueden desarrollar síntomas posteriormente. Y de todos estos, de todos los casos sospechosos que se identifican a nivel nacional, se hace prueba diagnóstica por encima del 94%, lo que quiere decir que pese al incremento en la incidencia y, por lo tanto, el incremento en el volumen de carga para los servicios sanitarios, se sigue actuando con una contundencia y con una profesionalidad muy importante. Sí que es cierto que ha habido algún pequeño incremento en los retrasos diagnósticos. Si bien en los meses de mayo y junio estamos en retrasos de 24 a 48 horas desde el inicio de síntomas hasta el resultado de la PCR, ahora mismo estamos en alrededor de un promedio de alrededor de los 4 días, con una variabilidad entre 2 y 6 días. Y esto también es bastante variable entre comunidades autónomas. Es decir, como resumen, podemos hablar que la situación en España no ha cambiado sustancialmente en las últimas semanas, pero sí que es cierto que las comunidades van diferenciándose claramente en aquellas que evolucionan un poco más favorable y aquellas que mantienen una situación complicada, con 2 o 3 comunidades autónomas en las que las incidencias son claramente ascendentes y con las que tenemos ahora mismo que trabajar muy específicamente.